Hola, ¿qué tal? Hoy les lanzo esta pregunta. ¿Se sienten seguros cuando navegan por Internet? Puede que la respuesta sea sí, pero es bastante probable que en alguna otra ocasión hayan percibido que sus movimientos en la red dejaban rastro o incluso que sus conversaciones eran escuchadas por su móvil. Autorizamos a veces sin saberlo o sin ser muy conscientes. Y luego están las estafas y los fraudes en la red, cada vez más frecuentes y más sofisticados. Todo eso genera incertidumbre en un medio que nos brinda mil y una oportunidades. La ciberseguridad es cosa de todos, nos afecta a todos, no solo a los políticos y líderes grandes de corporaciones empresariales. Y procurarla también está en nuestras manos y eso es lo que vamos a intentar en los próximos minutos, poner nuestro granito de arena a la seguridad en la red con dos expertos que ya me acompañan. Ellos son Carlos Martínez, que es CEO de la empresa informática Paz Cero de León. Gracias por estar con nosotros. Hola. Y también con Julio César Miguel, que es director del grupo CFI, una empresa de ciberseguridad y protección de datos que tiene su sede en Palencia. Gracias, Julio César. Gracias por invitarme. Y además ambos son miembros de la Junta Directiva, lo quiero decir al dedillo, de la Agrupación Empresarial Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Enseguida vamos a escuchar su opinión, pero lo primero que vamos a hacer es situarnos en el contexto en el que estamos inmersos desde hace semanas a raíz del caso Pegasus. Ya saben, ese episodio de espionaje en el que se ha visto envuelto el gobierno. Ana, por cierto, hoy el Ejecutivo ha dado más detalles de otros posibles miembros que han sido espiados. Sí, Pilar, hoy mismo el Gobierno ha hecho público el resultado de los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de los ministros. La lista de posibles espiados es más amplia de lo que se pensaba en un principio. El teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también se habría visto comprometido. Y el CNI ha detectado también que hubo un intento de entrada fallido en el móvil de otro ministro, el ministro de Agricultura. Pero ¿cómo estalló este caso, el caso Pegasus? Vamos a verlo. Lo primero que supimos fue la noticia de un presunto espionaje a 63 líderes independentistas catalanes que fueron espiados a través de sus dispositivos de este sistema informático. Pero la sombra de Pegasus siguió creciendo y el 1 de mayo el ministro de Presidencia anunció que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también habían sido infectados. Este caso será secreto durante un mes y ya se ha cobrado una destitución. La jefa del CNI, Paz Esteban, ha sido destituida. Pilar, esta misma mañana ya hay nueva directora y se llama Esperanza Casteleiro. Gracias, Ana. Esa es la última hora y la pregunta que nos surge es, Julio César, ¿está la administración pública preparada para un ataque de este tipo? Bueno, preparada para un ataque de este tipo depende de qué estemos hablando. Es decir, ¿está preparada para prevenir los ataques o está preparada para actuar cuando se produzcan? Claro, porque ahí habría que hacer una diferenciación, ¿no? Efectivamente. Desde mi punto de vista, lo que debería haber es más prevención. Es decir, por un lado, prevenir que se puedan ocurrir esos ataques, pero por otro lado, detectar que se han producido. Por ejemplo, una revisión periódica y frecuente de los dispositivos móviles de las personas relevantes en el Gobierno debería de ser obligatoria, para que si un dispositivo está infectado se pueda detectar lo antes posible que está siendo objeto de una infección, con lo cual pues que se está espiando a través de ese dispositivo. Carlos, con este tipo de espionajes y con otro tipo de ciberataques, por ejemplo, este que estamos viendo, que es lo que buscan los ciberdelincuentes, están buscando información, están buscando, claro, después comerciar con esa información y dinero, no sé, por lo que, bueno, pues por los casos que hay hasta el momento, ¿qué es lo que están buscando? Hombre, depende un poco del perfil del delincuente. No es lo mismo una ciberdelincuencia a nivel gubernamental que una ciberdelincuencia a nivel de calle. A nivel de calle nos encontramos que la motivación suele ser siempre económica. Van buscando dinero y al dinero se llega por la información, es decir, vulnerando usuarios y password que nos abren puertas hacia portales, bancos, correo electrónico. Y a nivel gubernamental es cierto que los cometidos suelen ser otros, suele ser más la información, el poder anticiparse a estrategias y
evidentemente la vulneración es mucho mayor. El caso Pegasus ha generado malestar y preocupación también, no solo entre los miembros del Gobierno, también entre otros líderes, por ejemplo, los presidentes de las comunidades autónomas. Algunos incluso han pedido ayuda a Ana por si les pueden revisar sus dispositivos para ver si les han espiado o no. Sí, Pilar, la psicosis por Pegasus se ha extendido en menor o mayor medida a las comunidades autónomas. La reacción de los diferentes gobiernos autonómicos es muy diferente. Por ejemplo, los dirigentes de Andalucía, País Vasco y Aragón ya han solicitado barridos en sus móviles para descartar que hayan sido víctimas de espionaje. Y, sin embargo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o Isabel Díaz Ayuso, no quieren hablar de este asunto. Y en esa línea está Castilla y León. El portavoz del Gobierno ha dicho que rechaza entregar al Centro Nacional de Inteligencia los móviles para investigar si han sido espiados. Escuchen. Lo que no tenemos gran interés es dedicar mucho más tiempo al pasado, sobre la posibilidad de que se hubieran infectado móviles a cargos de la Administración autonómica o que se hubieran producido espionaje también. Yo creo que es algo en donde lo que la gente nos pide es que ahora seamos capaces de, entre todos, garantizar el futuro y, por tanto, garantizar la seguridad para el futuro, y para eso vamos a trabajar. Estábamos escuchando al portavoz de la Junta de Castilla y León, Julio César, incide un poco en lo que decíamos, ¿no? Hacen borrón y cuenta nueva, pero a lo mejor, pues eso, de cara a futuro, hay que trabajar en la prevención más que en las consecuencias que puede tener un ataque de este tipo. En general, me estoy refiriendo a la administración pública, las empresas y también nosotros como particulares, ¿no? Sí. Y yo no sé si está muy implantado esto de la prevención, de la prevención en seguridad, en ciberseguridad. Se dice mucho que la ciberseguridad es cosa de todos, y es cierto que cada uno tiene que poner su granito de arena. Los fabricantes creando aplicaciones y dispositivos robustos, las administraciones facilitando esa ciberseguridad, esa concienciación, las campañas y demás, pero los usuarios también son parte fundamental, porque al final el usuario es el que decide utilizar la misma contraseña para todos los servicios, todas las aplicaciones que utiliza, con lo cual si alguien le roba esa contraseña, automáticamente tiene ya la contraseña de ese usuario para todos sus servicios, es decir, que ya pasa a ser alguien vulnerable. Con lo cual el mensaje sería que la ciberseguridad es cosa de todos y cada uno tenemos parte responsable para que realmente sea protegida. Hablando de Pegasus, Pegasus no va a venir, yo creo, no lo sé, ahora me rebatís si no pensáis lo mismo, pero no va a venir a espiarnos a nosotros como ciudadanos de a pie, pero esto crea, pues una inseguridad, por decirlo de alguna manera, en que si al presidente del Gobierno le espían, pues que no pueden hacer con el resto de nosotros, ¿no? Entonces, pues eso cómo contribuye a todo este tema de la ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otros programas? ¿Hay otros programas que puedan espiarnos, Carlos? Sí, por supuesto. Hay incluso programas que se pueden comprar en el mercado y que son programas totalmente legales. O sea, que yo pueda comprar en el mercado. ¿Puedo comprar un programa para espiar a alguien? Sí. Otra cosa es que la ley no permita que tú lo hagas, y si por algún motivo apareces como causante de una infección en un equipo o de una instalación de un software no adecuado en un dispositivo que no es tuyo, estás incurriendo en un delito. Y además están tipificados y pues no es de conocimiento de muchas personas que a veces se plantean espiar el teléfono de su pareja o el teléfono de su compañero de trabajo o de su jefe, instalando, cuando tienen acceso, softwares que permiten hacer lo que hace Pegasus, pero de una forma más liviana o más sencilla. Pegasus es una herramienta muy potente, es casi un sistema operativo y no está al alcance de casi nadie, ¿no? Pero esos dos programas, entonces, Carlos, sí que están a la orden del día. Sí. Están en Internet, se pueden comprar, tienen precios accesibles y Otra muchos cosa de si ellos... nos pillan. Bueno, hay veces que también son necesarios, son herramientas, por ejemplo, en el control parental, ¿no? Para menores, que, yo creo que hoy en día dejamos a nuestros hijos, les dejamos los dispositivos móviles como si fuesen juguetes de madera. Y son dispositivos que de alguna forma
tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos, con lo que hacen durante el tiempo que lo están manejando, ¿no? Sí, que hay una doble vertiente, ¿no? ¿Y cómo sabemos, Julio César, que nos están espiando, que tenemos infectado nuestro móvil? ¿Hay alguna manera de saberlo? Bueno, podemos tener indicios. Normalmente hay muchos tipos de programas, hay algunos que se ocultan, de tal forma que tú no ves en el dispositivo que está instalado. A lo mejor te lo han instalado porque has dejado desatendido el dispositivo 5 minutos, alguien ha entrado, lo ha instalado y se oculta. ¿Qué indicios podemos tener? Pues normalmente que hay un consumo de datos más alto de lo habitual, porque si te están espiando y tienen acceso a tu dispositivo, eso genera un tráfico de red, con lo cual un consumo más elevado es habitual. Que se calienta el dispositivo también es habitual como método de detección, o que te dura mucho menos la batería, porque entonces significa que hay una aplicación que está por detrás, que está haciendo un uso continuo de ese teléfono y entonces baja la batería. He de decir que cuanto mejor es el programa que se utiliza, es decir, más caro, menos son los síntomas de cara al usuario. ¿Por qué? Porque está mucho más optimizado y es más difícil de detectar. Les iba a preguntar, ¿les han propuesto alguna vez que hagan espionaje o que les faciliten herramientas para espiar a otras personas o a otras empresas? No sé si alguna vez se lo han propuesto. Yo en mi caso, parte de mi desarrollo profesional está en el mundo de la informática forense. Y eso significa ver qué ha ocurrido después de, ¿no? Y eso también significa saber los mecanismos por los cuales suceden las cosas. Y bueno, pues sí he tenido propuestas de hacer cosas que, bueno, pues por ley están prohibidas y por código deontológico y por propia, no sé, porque no considero que un profesional se deba ni siquiera ofrecer y que además en el mercado hoy en día debemos de denunciar todo este tipo de delitos, ¿no? Porque la ciberseguridad al final no solo está en los dispositivos, sino está en la conciencia de cómo debemos de actuar con las cosas. Bueno, estamos hablando de, pues de programas que nos permiten el espionaje de otros dispositivos, pero bueno, no solo están esos programas, hay otras formas de ciberdelincuencia, Ana. Sí, los expertos en ciberseguridad advierten de que las técnicas utilizadas para realizar los ataques son cada vez más sofisticadas. Entre las más comunes está el robo de identidad, el conocido como, ahí lo van a ver, phishing, suplantación de identidad digital para obtener datos confidenciales de un tercero, para obtener información personal y bancaria de los usuarios. Estos son algunos consejos para evitar caer en la trampa. En el caso de que detectemos o encontremos un correo de estas características en nuestra bandeja de entrada, debemos directamente borrarlo y nunca pinchar en el enlace o en el archivo adjunto que pueda llevar aparejado. También sería muy conveniente pagar a través de intermediarios como PayPal o Apple Pay, ya que de esa forma el vendedor no va a tener nunca acceso a nuestros datos de la tarjeta. Y antes lo habéis comentado, la pregunta sería ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que estamos siendo víctimas de un robo de identidad? Escuchen. Por ejemplo, comportamientos extraños en nuestro dispositivo móvil o bien en nuestro ordenador. Por ejemplo, que se reinicie o que se apague sin previo aviso y de forma continuada. Que haya apps que se abran de forma automática. Que haya un gasto de datos más alto de lo normal. Bueno, pues hablábamos del phishing, pero ¿qué otros ciberdelitos podemos encontrarnos de los más comunes, Julio César? Así. Pues uno de los más comunes ahora mismo también, aparte del phishing que lo recibimos todos los días en el correo electrónico, está el fraude al CEO. Es decir, hacerse pasar por la figura del CEO o el director financiero de una empresa con objeto de que la persona responsable de hacer transferencias pues realice una transferencia a un número de cuenta que no es. ¿Cómo se hace esto? Pues alterando, por ejemplo, una factura que ha llegado en un correo y cambiando el número de cuenta, o también engañando directamente, empezando con, mira, esto es confidencial, no digas nada, estamos en un proceso de adquisición de una empresa, te voy a ir mandando facturas, tienes que ir haciendo transferencias, es decir, es ingeniería social, es engaño, pero
llevado al fraude y utilizando medios telemáticos. Ahora que estabas hablando de empresas, Julio César, Carlos, ¿cómo están las empresas de la comunidad? Ustedes que tienen bueno, pues una empresa de ciberseguridad, ¿están preparadas para repeler ataques informáticos, ciberataques? ¿Están preparadas o todavía queda mucho trabajo por recorrer en ese camino? Bueno, queda un camino por recorrer porque, bueno, primero que hay muchas empresas que acaban de nacer hace 2 o 3 años y la ciberseguridad es algo que se va implantando a medida que creces. Y es cierto que en los últimos 2 o 3 años ha habido un impulso muy grande. Quizás también la pandemia ayudó a que las empresas reforzaran la ciberseguridad, debido a que hubo un aumento del teletrabajo, hubo un aumento de las personas que tenían que tener que conectarse desde fuera con dispositivos móviles, y eso hizo que las empresas... Claro, porque yo me imagino que aumentaban los riesgos. Claro, cuantas más personas estén conectadas, más riesgo de que ocurra algo, y ahí es cuando han visto esa necesidad, ¿no?, de reforzar su seguridad. Sí. Aún así, la ciberseguridad es algo que hay que tener presente siempre y con una inversión constante, porque los malos no paran de descubrir nuevos sistemas en los cuales llegar a nosotros y llegar a nuestros vectores de vulnerabilidad. ¿Y hay algún sector que sea, no sé, más vulnerable o donde piensen que eso de la ciberseguridad no vaya con ellos y entonces es más débil? ¿O sectores? No lo sé. Julio César, Carlos, algunos sectores que digas, bueno, no se implanta tanto la seguridad por los motivos que sean, no lo sé. A ver, normalmente la ciberseguridad, quien más concienciación tiene son las empresas tecnológicas, es decir, las que no son tecnológicas a priori dicen, esto no va conmigo, cuando no es así, porque normalmente están en pleno proceso de digitalización. ¿Eso qué significa? Que cada vez utilizan más dispositivos, más aplicaciones, más servicios en la nube. Eso implica nuevos vectores de ataque, nuevas vulnerabilidades, y ya hay que pasar a la gestión de la ciberseguridad. Es decir, cómo gestionan un entorno de complejidad creciente con también creciente número de dispositivos, aplicaciones y servicios en la nube, mantener eso seguro. Y hablamos de ciberseguridad, que es mantener, por un lado, los sistemas operativos actualizados, disponer de un anti-malware, pero también dar unas formaciones a los usuarios para que sepan detectar esos phishing. Tenemos también que tener una lista de usuarios y permisos autorizados. O sea, son muchísimas las cosas que tenemos que hacer y hay que pasar ya a la gestión de la ciberseguridad, no como algo aislado, sino en conjunto. Estamos hablando de las administraciones públicas, también de las empresas, pero ¿y qué pasa con nosotros, bueno, pues como ciudadanos, como internautas? Y no por repetido es menos importante. Atención a las contraseñas, porque podemos estar dando puerta de entrada fácil a nuestro correo, a nuestras cuentas, a información de todo tipo. Ana. Sí, Pilar, 9 de cada 10 contraseñas no son seguras. Seguimos utilizando lo que no tenemos que hacer, nuestro número de teléfono, nuestras fechas, por ejemplo, de nacimiento. Hemos salido a la calle para preguntárselo a ustedes, vean. Vivimos en un mare magnum de contraseñas. Tienes entre el Hotmail y Gmail, no sé qué, es que no me acuerdo. Tantas que acabamos recurriendo a lo fácil. Yo tengo una para todas las cosas. Tengo mucha tendencia a olvidarme las cosas, entonces siempre utilizo la misma contraseña para todo. Eso sí, los consejos de seguridad nos lo sabemos. Mayúsculas, minúsculas, letras, bueno, los simbolitos, también números. Pero ni aun con esas. Y todo lo que me dicen que haga, lo hago al revés. Y hay también quien desafía al espía de moda. Pero que la averigüe poca gente. Pues Pegasus ahora a lo mejor sí, ¿no? Lo cierto es que quien usa varias claves... 4 o 5, no tendré más. Tiene que ejercitar la mente. Hay que tener una memoria de elefante. Eso o tirar del método tradicional. Me la suelo apuntar para no olvidarme. En un papelito y luego se te acaba perdiendo en casa. Para huir del típico recordar contraseña. No, recordar nunca. La verdad es que no me gusta tener la contraseña guardada ni nada. Siempre y cuando esté internet para echarnos una mano. Conocido, pues le pasa eso, que fue a pagar y no se acordaba de la contraseña. Porque con temas de dinero, ahí sí vienen las precauciones. Y esa es la que sí que cambio cada 2 o 3 meses. Esa es la única. Para ponérselo un poco más difícil a los ciberdelincuentes.
Bueno, pues esa es la opinión de la ciudadanía. Yo lo que veo es que la teoría nos la sabemos, pero luego la práctica nos cuesta un montón, ¿no? Eso de que tengamos cada cosa con una contraseña es difícil de... Bueno, me imagino que no es difícil de ejecutar, pero que decidimos pasar del tema. Carlos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué consejo nos darías a los usuarios? Bueno, primero a poner un poquito de esfuerzo en el tema de las contraseñas. Y segundo, que hay herramientas que nos van a ayudar a gestionar esas contraseñas. En la mayoría de los dispositivos que manejamos hoy en día, sea un ordenador, un portátil, una tablet, un móvil, hay llaveros que permiten guardar las contraseñas de forma cifrada. Eso significa que casi que solo tengo que recordar una contraseña. ¿Pero cómo llaveros, Carlos? ¿A qué te refieres? Sí, un llavero. En todo caso es un programa que lo que hace es tener una base de datos de nuestros usuarios y de nuestras contraseñas y la guarda de manera cifrada, con un algoritmo complejo que no se puede descifrar a corto plazo ni a medio plazo. Eso significa que si yo tengo una buena cerradura, es decir, una contraseña maestra para entrar en esa aplicación y luego ahí las tengo todas, puedo ir viendo qué contraseñas tengo, qué usuarios tengo, copiándolas, pegándolas o simplemente recordándolas y no tener que llevarlas en la memoria, que bueno, no es sencillo. Hoy en día, quien más y quien menos tiene 10, 15, 20 servicios como mínimo. Tiendas, bancos, servicios públicos de la administración, y en cada uno deberíamos de tener nuestra identificación diferente. Yo quería también hablar en estos últimos minutos que ya nos quedan de programa, Julio César, ¿cómo podemos luchar contra la ciberdelincuencia? Me imagino que cada uno en la medida de nuestras posibilidades, bueno, pues con todo lo que nos habéis estado contando, pero así, de forma genérica, no sé, también me imagino que esto habría que implicar a las fuerzas de seguridad del Estado, que me consta que están implicadas, pero claro, esto es un problema muy grande, además de diferentes países, en cada país lo llevan de una manera. ¿Cómo se puede luchar contra algo que parece como tan amplio, tan grande? A ver, cada uno tenemos que luchar en la medida de lo posible nuestro, es decir, lo que hagan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tenemos nosotros competencia ni control, con lo cual, ¿qué podemos hacer? Protegernos a nosotros. Lo primero, una máxima, cuando sube la emoción baja la inteligencia. ¿Qué quiero decir? Que los malos siempre intentan que suba la emoción. Por eso cuando nos llega ese phishing con la factura de Iberdrola aparece factura 980 euros. Sube la emoción, enseguida picas a ver qué se ha consumido aquí y es cuando ya se te instala el ransomware. Es decir, mantener siempre la calma, la templanza y lo segundo que diría yo, desconfiar. Desconfiar de los correos que nos vengan, no ser confiados en Internet porque precisamente los malos aprovechan que la persona es buena de forma innata, entonces que es confiada y ellos aprovechan eso para, en este caso, estafarnos. Y lo tercero que diría yo, formación. Es decir, tenemos que saber cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos que existen en Internet para evitar caer en ellos. Pero formación desde muy pequeños, desde que damos un dispositivo móvil a nuestro hijo o nuestra hija, deberíamos también darles una charla de concienciación y decirle, mira, si alguien a través de WhatsApp te dice cosas feas o te sientes incómodo, dímelo inmediatamente para poder actuar, porque muchas veces le damos el dispositivo pero no le explicamos los riesgos que existen. Eso es. Pues con esos consejos, Julio César, nos vamos a quedar. Julio César, Carlos, muchísimas gracias porque nos habéis dado unas claves para contribuir también nosotros en esa ciberseguridad. Bueno, pues ya lo ven, la seguridad en la red es algo que nos preocupa, pero que también debe ocuparnos y ahí está la labor que tenemos que hacer cada uno en nuestra medida. Estar alerta, informarnos y prevenir, acudir a los expertos para evitar que los ciberdelincuentes sigan haciendo de las suyas. Gracias por estar ahí, adiós y hasta mañana.